¿Cómo estamos, hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Dice la Biblia que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y alguno, desde luego, tiene que ser en línea por su propia seguridad, algunos por distancia, ¿verdad? Ahora con la pandemia es más difícil trasladarse de repente, pero qué bueno que podemos estar en línea. Es importante ser disciplinados cuando estamos en línea para no distraernos con cualquier cosa alrededor de nosotros, ¿verdad? Y algo que sí te pido es de que si estás en casa, no estés desayunando mientras estás en el culto. Tampoco estés acostado en pijama ahí como viendo una película de Netflix o de televisión, no, sino que aparta el tiempo, arréglate, si es posible, báñate, perfúmete, vístete como si fueras a salir y ahí en la sala, en la mesa, donde tú estés, ten este tiempo de adoración. Aquí los hermanos pues están listos, ¿verdad? Y preparados como cuando venimos al templo. Y aquí habemos, no muchos, habemos los que podemos estar. Todavía hay espacio por si alguno quiere venir con las medidas de seguridad, desde luego. Y hermanos, pues empezamos este nuevo año, gracias a Dios, y vamos a retomar lo que son las parábolas de Jesús. Vamos a retomar nuestra serie de mensajes. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, que es el libro que estamos estudiando los días entre semana, ¿verdad? En nuestros devocionales, encontramos historias, encontramos ilustraciones en las cuales Jesús quiere enseñar verdades espirituales acerca del reino de los cielos. Muchas de estas ilustraciones o historias, Jesús les llama parábolas. El mismo traductor le pone por título parábola de, porque estas historias o estas ilustraciones, estas comparaciones, lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo es enseñarnos una verdad central respecto de algo espiritual. Y siempre que es una parábola, nuestro Señor Jesús comienza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. ¿Ya se acordaron? Así dice la Escritura. Vamos a encontrar en Mateo, a partir del capítulo 13 o un poquito antes también, muchas parábolas acerca de Jesús, que a veces en esas historias pareciera que son un poquito confusas, pero en realidad, poniendo un poco de atención, encontramos la verdad que quiere comunicar. Y el día de hoy quiero compartirles lo que vemos en pantalla, los obreros de la viña. Este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy lo encontramos en Mateo 21 al 16. Así es de que si quieres tener tu Biblia lista ahí, sería excelente para que podamos al rato ir viendo algunos pasajes. Sin embargo, ¿qué creen? Que les voy a contar esta parábola que contó Jesús. Se las voy a contar, voy a ver si se me quedó en mi memoria cómo contar esta narrativa, porque de repente no es tan fácil, ¿verdad, Philip? Bueno, creo que Philip cuenta historias, ¿verdad? Cuentas historias. Allá en la misión cuentas historias. Y contar historias, pues pareciera fácil, pero de repente cuando no estamos acostumbrados, como que se dificulta un poquito. Pues hoy voy a contar la parábola que cuenta Jesús acerca de los obreros de la viña. ¿Están listos? Pues bueno, por el momento no lean la Biblia, no miren la Biblia, solamente escúchenme ahí en casita. Si ya tenías abierta tu Biblia, ahí aguántate. Escucha la parábola que te voy a contar. Bueno, resulta que Jesús estaba con sus discípulos y les contó una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con ellos en pagarles 1 denario al día, los envió a su viña. Más tarde, como eso de las 9 de la mañana, encontró a otros desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les voy a pagar según lo que sea justo. Y ellos se fueron. Como eso de las 12 del día y luego también como a las 3 de la tarde, pues este varón
vio a otros desocupados y les preguntó si tenían trabajo. Y no tenían trabajo. Así es que los envió a su viña también. Pero como eso de las 5 de la tarde, encontró a otros sin hacer nada y les dijo: ¿y ustedes por qué están desocupados? Es que nadie nos ha contratado. Pues vayan a mi viña y les voy a pagar lo que sea justo. Y así pasó. Llegado la noche, entonces este padre de familia, este patrón, le dijo a su administrador: oye, págales el jornal a los trabajadores, pero empieza a pagarles a los que llegaron al último. Y así hizo el administrador. Entonces, viniendo los que habían empezado a trabajar a las 5 de la tarde, les pagó y les dio 1 denario a cada uno. Luego, al último, vinieron los que habían trabajado desde muy temprano, como a las 6 de la mañana. Y venían así diciendo: no, seguramente nos va a pagar más porque hemos trabajado más tiempo. Pero también recibieron 1 denario. Y entonces empezaron a murmurar: nos ha tratado igual que los que llegaron a trabajar apenas, y nosotros hemos soportado todo el calor del día y la carga. Entonces el patrón les dijo: yo no les he hecho ningún agravio, amigo, ningún agravio les he hecho. No hay nada injusto porque yo les pagué tal cual acordé con ustedes. Así que váyanse a su casa. ¿O acaso tienen envidia de que yo sea bueno con otras personas? ¿No puedo yo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Y Jesús terminó contando esta parábola diciendo: así, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este tiempo que me permites compartir tu palabra. Ayúdanos y enséñanos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido, por favor. Amén. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora el análisis de esta de esta parábola. Ya tienen su Biblia en Mateo 21 al 16. Voy a ir mencionando algunas cosas de repente por ahí. Bueno, en esta parábola, en primer lugar, lo que nosotros encontramos es un ejemplo, una historia de algo común en aquel tiempo. Hoy es muy común que dice que vamos a la obra, allá a la construcción, ¿verdad? Se habla mucho del chalán, carpintero, el pintor y ese tipo de personas para la construcción. Es un trabajo común en nuestro tiempo. En aquel tiempo los viñedos, sembrar uvas, cosechar uvas, era un trabajo común en aquel tiempo. Entonces, algo importante de esto es de que cuando ya la uva estaba en su punto, habría que cuidar la uva porque la uva es un poquito delicada. Entonces, el frío o la lluvia puede dañar este producto. Entonces, es importante que la cosecha fuera pronta para poder tener esa uva preciosísima. Entonces nosotros vemos aquí en la narrativa una ilustración que Jesús hace para mostrar una verdad. Y habla entonces de un personaje, de un padre de familia que contrata trabajadores, ¿verdad? Y llama a trabajar. Vamos a ver qué pasa en la historia. Aquí vamos a ver que el dueño de la viña consiguió trabajadores. Eso lo vemos de los versos 1 al 7 del capítulo 20 de Mateo. El dueño de la viña consiguió trabajadores. ¿Qué nos cuenta la parábola Jesús aquí? Que salió muy de mañana este padre de familia, este trabajador, este dueño, a las 6 de la mañana más o menos. Bueno, la Biblia no dice 6 de la mañana, dice de mañana, ¿verdad? Pero es bastante probable que sea a las 6 de la mañana, pensando en que maneja la hora tercera, la sexta, la novena, la 12 y la 11. En el sistema de horarios en aquel tiempo, más o menos muy de mañana era 6 de la mañana. Entonces ustedes imagínense qué temprano se levantó este varón
y los llamó para contratarlos, como cualquiera de nosotros haría al contratar personas. Y les iba a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto les iba a pagar? Un denario. ¿Qué es un denario? Pues ese denario, pues yo no tengo denarios. ¿Alguien tiene un denario? No, ¿verdad? No es una moneda de nuestros tiempos, es una moneda antigua, romana, que era de plata, y este denario, esta moneda, alcanzaba más o menos para darle de alimentar con 25 panes a 25 personas aproximadamente, o para darle de comer a su familia durante el día. Para eso alcanzaba un denario y se pagaba al terminar el día. ¿Por qué? Porque hay gente pobre que vive al día y necesita el consumo diario. Entonces está estipulado en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, que habría que pagarse a los trabajadores por la tarde al terminar el trabajo, no a los 15 días como algunos, o a la semana como algunos, o al mes como algunos. No, allá era en la viña al terminar el día de trabajo. Y era un denario. Entonces, un denario en nuestros tiempos tal vez pudiera ser como pues el salario mínimo. Creo que ahorita el salario mínimo es 133 pesos aproximadamente. Dicen que subió, no subió mucho desde luego, ¿no? No sube de 50 a 50, sube de peso en peso, de centavo en centavo. Pero era un salario mínimo que ellos tenían, por así decirlo, o tratar de ajustarlo a nuestros tiempos. Así que desde las 6 de la mañana, imagínense. Yo me imagino en la narrativa, bueno, en la Biblia no lo dice, pero yo me imagino pues ahí, pues contentos los trabajadores, 6 de la mañana, pues vámonos a trabajar, ya tenemos el día para trabajar, a la noche nuestros centavos para nuestra familia, como todos lo hacemos, ¿verdad? Pero luego a las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, dice la Escritura, más o menos como a las 9 de la mañana, encontró a otros, este patrón, y les dijo, pues, están desocupados, pues les voy a pagar lo que sea justo. No dice la Biblia cuánto les iba a pagar, ¿verdad? Lo justo les voy a pagar. No dijo porcentaje. Y los mandó a su viñedo. Pero más tarde, ya como a las 12 del día, y luego ya como a las 3 de la tarde, la Biblia dice la hora sexta y novena, pero es 12 y 3 de la tarde. También les dijo, pues vayan, no tienen trabajo, vayan a mi viña. Tampoco les definió cuánto les iba a pagar, no les dijo. Y bueno, pero resulta que entonces como a las 5 de la tarde, que es la hora 11 aproximadamente, y una hora antes de que terminara la jornada, porque terminaba como a las 6, entonces como a las 5 de la tarde, este patrón vuelve a encontrar a otros y les dice, ¿y ustedes por qué han estado sin hacer nada durante el día? Es que no nos han contratado. Pues vayan a mi viña, yo les voy a dar lo que sea justo. Así que también los que encontró a las 5 de la tarde, también los contrató. Una pregunta, ¿quiénes trabajaron más? La respuesta es obvia, ¿no? Los que desde las 6 de la mañana fueron contratados, trabajaron con ganas. Vieron en la mañana el sol suave, el sol del mediodía entre las 12 y 3 de la tarde y la 1 que está fuertísimo el sol. Trabajaron entre 4 a 6 que está más tranquilo el sol. Pero trabajaron más los de las 6 de la mañana. Pero en nuestra narrativa encontramos entonces que Jesús describe un trabajador que contrata a varias personas en diferentes horarios y cada quien trabajó diferente, ¿sí? Y cada quien sufrió el sol diferente. Bueno, la segunda parte de esta parábola encontramos que Jesús cuenta que el dueño de la viña mandó a pagarles a los obreros, ¿sí? Del versículo número 8 al 10, encontramos que este dueño le dice a su administrador, ahí dice mayordomo, el administrador, les dice, pues, ándale, ve a pagarles a ellos, ya págales, ¿sí?
¿Y con quiénes debía empezar a pagarles? ¿Cuál fue la indicación del patrón? Mira, con los que llegaron al último, con ellos empieza a pagarles. Y al último dejas a los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana. Así que vinieron los que habían trabajado a partir de las 5 de la tarde y que trabajaron nada más una hora, llegaron y que les paga un denario. Ahí está tu denario, a cada uno. No nos dice la escritura cuál es la reacción de estos trabajadores. No dice la Biblia porque no es el punto de la narrativa. Seguramente que contentos, felices, mira, un denario y por una hora, está súper, qué buen patrón. Probablemente dijeron eso, no dice la Biblia eso, pero me imagino. Así que ellos recibieron un salario completo por una hora de trabajo. Pero al último se les pagó a los que habían trabajado desde las 6 de la mañana. Y entonces ellos pensaban que iban a recibir más dinerito. Dijeron, no, pues es que, no, hombre, nosotros hemos estado desde las 6 de la mañana y nos va a pagar más. Porque, ¿a poco no? Es lógico que al que trabaja más, se le pague más. ¿Sí o no? Quien trabaja más merece mayor recompensa. De ahí que en las empresas manejan bonos por productividad, ¿sí o no? Si has trabajado en una empresa, así pagan. Te dan un sueldo base más bonos por productividad, por puntualidad y varias cosas, ¿verdad? Porque tratan supuestamente en la lógica administrativa de las empresas para con los empleados, pues pagarles conforme el esfuerzo de cada uno. Así que podríamos pensar que estos varones que habían trabajado desde las 6 de la mañana estaban correctos al decir, nos va a pagar más porque trabajamos desde las 6 de la mañana, nos va a pagar más. Pero, ¿qué pasa en la narrativa que encontramos? La verdad es que recibieron el mismo pago que recibieron los que habían trabajado una hora y les pagaron su denario. Y entonces estos trabajadores, desde las 6 de la mañana, empezaron a murmurar. Nos has tratado como a los últimos que llegaron a trabajar y nosotros hemos soportado la carga del día y el calor. Pero entonces el patrón les dice, amigo, yo no te estoy haciendo ningún daño, ningún agravio. Yo quedé contigo, con ustedes, que les iba a pagar un denario. Eso les estoy dando. ¿Por qué tienen envidia? ¿Tienen envidia de que sea bueno con nosotros? ¿Yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero? ¿No puedo hacer eso? La respuesta, ¿qué es? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede uno hacer con lo suyo lo que quiere? Claro que sí. El dueño en realidad estaba haciéndoles mal a los primeros, ¿no? Finalmente los contrató, quedaron, acordaron, y ellos dijeron, ok, un denario, a trabajar. ¿Qué debían esperar? Un denario. Los de diferentes horarios, les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. ¿Qué debían esperar? Pues lo que el patrón piense que nos puede pagar. Ya sabemos que más o menos es un denario. Y recibieron lo que el patrón quiso decirles, darles. Así que el patrón no fue injusto, pagó tal cual como contrató. Conclusión de la parábola. ¿Cuál es el punto de Jesús en esta parábola que nos está contando aquí en Mateo 20 del 1 al 16? ¿Cuál es el sentido de esta parábola? ¿Cuál es el centro, la verdad del reino de los cielos? En ese reino que
Ya estamos en ese reino porque seguimos a Jesús. Es un ya, pero todavía no. Un día ese reino celestial se va a manifestar neta y plenamente con toda su fuerza. Vamos a gozarnos, pero Jesús en sí ya es rey. Ha sido alzado a lo sumo para que delante de él se doble toda rodilla de los que están arriba, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesucristo es Señor. Así que el Señor ya está reinando sobre los creyentes, pero un día se va a manifestar. Pero, ¿qué acerca de ese día, de esa entrada, de esa salvación preciosa, de esa vida eterna? Bueno, Jesús habla en esta parábola y nos quiere enseñar o quiere dejar en claro que todos seremos tratados por igual, porque Dios es bueno. Tanto los que tienen años de seguir y servir a Jesús como aquellos que crean de última hora, vamos a recibir la vida eterna, la entrada al reino de los cielos, porque no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y esa es la bondad de Dios para con nosotros. Quizás algunos trabajen de tiempo en tiempo, batalla en batalla, sirviendo en la obra, y van a llegar al mismo lugar al que va a llegar aquel que en el último momento dijo, ok, sí, Jesús es Señor, es Salvador, lo acepto. Tanto el uno como el otro, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero no es por merecer, es por la gracia de Dios, por su bondad. Y no está siendo injusto con nosotros porque mientras tengamos vida, ¿cuál es la razón de nuestra vida? ¿Vivir nuestra vida y un día ir al cielo y ya? No. ¿Qué dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivimos para servir al Señor. No vivimos para servirnos a nosotros. Así de que si hay que servir y mucho tiempo servir, llegaremos al mismo lugar y disfrutaremos del mismo lugar que aquel apenas va a llegar de último momento. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista en un contexto histórico, cultural, entre judíos y gentiles, podemos encontrar también que los trabajadores que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana y tuvieron un contrato, representaban a Israel con la ley y las promesas que el Señor Dios dio en el Antiguo Testamento. Y los gentiles, aquellos trabajadores que no tuvieron esa ley al principio, pero que fueron llamados también a la fe. Tanto los unos como los otros, la entrada a ese reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían lo uno o los otros? No, porque Dios de por sí lo debe dar, porque esa es la voluntad de Dios, que todos reciban y entren a ese reino, porque Dios es bondadoso, no es por obras, sino es don de Dios. Esta parábola podemos ver que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere enfatizar la generosidad de Dios. Y no debemos envidiar, hermanos. Entre hermanos no debemos envidiar o sentirnos descontentos, porque mucha gente al último momento de su vida, como dije hace ratito, podrá decir, está bien, vamos a seguir a Jesús. Y el sacrificio de su vida y el labor de su vida, ¿dónde va a quedar? Y yo que he sufrido, he trabajado, me he esforzado, ¿también Él va a recibir como yo esa vida eterna, ese cielo? Allí va a estar junto tanto el que creyó de momento como el que lleva años sirviendo. ¿Se acuerdan del ladrón que se arrepintió estando en la cruz contra Jesús, con Jesús, a un lado de Jesús? Uno de ellos le replicaba, le decía, no, pues si eres Jesús, si eres el Señor, pues demuéstrate, tú eres hijo de Dios, pues bájate de ahí y sálvanos a nosotros. Y el otro que le decía, oye, ¿no te da cosa decir esto? Nosotros en verdad hemos hecho lo malo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los tres se murieron.
¿Qué labor hizo este hombre colgado al lado de Jesús para entrar al cielo? ¿Qué labor hizo? ¿Qué tanto se esforzó? ¿Qué tanto predicó? ¿Qué tanto sufrió la persecución? Nada. ¿Y qué pensamos de Pedro, Pablo, Tomás y todos los apóstoles que sirvieron al Señor Jesús y fueron apedreados, encarcelados? ¿Qué pasa con ellos? También disfrutarán de la entrada al reino de los cielos. La paga que es el reino de los cielos es tanto para los esforzados de tiempo en tiempo, como para aquellos que de tiempo menor creen. Y esa es una verdad con la que tenemos que vivir. E incluso yo puedo pensar, haciendo una aplicación ya muy particular en el sentido de la iglesia, en el servicio a Dios. De repente Dios levanta entre la iglesia a personas que uno diría, pero ¿cómo él va a ser un misionero? ¿Cómo él va a ser un pastor? Se acaba de llegar y ya está predicando. Llevo 15 años en la iglesia y yo, ¿cómo? Yo le he dicho siempre con los que laboro, hermanos, hoy es el tiempo que Dios nos permite servir. No es porque lo merecemos, es porque Dios lo ha permitido. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros, porque ahora es el tiempo que nosotros vamos a servir. No sabemos qué es la voluntad de Dios para nosotros en el mañana. Sabemos que es el ahora, pero de repente puede haber envidias. Y yo he escuchado de envidias, y no solamente en iglesia local, sino en conjunto de iglesias, porque pues somos humanos y los humanos les gustan pues tener cierta, ¿cómo se le puede llamar? Sobresalir sobre los demás de repente, ¿verdad? Y debemos nosotros cuidarnos de eso, de la envidia, de lo que el Señor quiere dar a uno por su voluntad. La bendición en dones, talentos que Dios quiere dar a uno. Gracias a Dios porque los da y no debemos sentir envidia. Sí, no sabemos de repente en la iglesia quién se pueda levantar como un ministro. Digo, ay, pero ¿por qué él? Y mira cómo era. Ya me imagino al apóstol Pablo, pero mira, Pablo se acaba de perseguidor, matón, enojón. ¿Y cómo va a ser un predicador? Y de todo el mundo, por así decirlo, ¿verdad? No fue a todo el mundo, pero fue el que regó la palabra más allá que los que estuvieron con Jesús cerquitas de principio sufriendo. ¿Sí o no? Dios permite dar lo que Él permite dar a quien quiere dar. Dios es soberano. Y esa es su gracia y esa es su bondad. Mis amados hermanos, esta parábola nos enseña entonces que Dios se complace en aquellas personas que entran a trabajar en la obra de Dios sin preocuparse por la paga. Como los que fueron contratados de las 9, las 3, las 5. Si les dijo, te voy a dar lo que sea justo. Ándale pues, con que me des trabajo yo voy a trabajar para ti con eso. Ya veremos qué me vas a dar. Hermanos, en realidad nuestro motor no debe ser qué nos va a dar Dios para servirle. De hecho, si sabemos llegar al reino de los cielos, en ese futuro prometido, eso es todo ya. Claro, la Biblia habla en otros pasajes, en Mateo también más atrás, acerca de dar recompensas según la acción de cada uno. Claro que la Biblia habla de recompensas. No es el tema ahorita, ni lo voy a platicar. Pero nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro motor para servir al Señor en este año 2020 no debe ser esa recompensa, sino sentirnos seguros de que en la bondad de Dios, Él nos recompensará porque Él es bueno. Y nos recompensará no tanto por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es, un Dios de gracia, un Dios de bondad
en nuestras vidas. Y así vamos a servir. Algunos quizás no están sirviendo por alguna razón, pero miren, este año 2020 la pandemia va a seguir y tal vez siga el 2022, no lo sé, pero no podemos paralizarnos y decir, bueno, pues ya llegó y pues a cerrar los templos y a cerrar el ministerio y ya. No, algo tenemos que hacer, quizás de manera diferente, pero algo tenemos que hacer para servir a nuestro Dios. Porque mientras estamos en esta vida, y si ya creíste, tu labor es servir en la viña del Señor hasta que el Señor dé ese pago precioso que es el cielo, la entrada. Pero como les dije, nuestro motor no es ganarnos, porque la bondad de Dios es sobre nosotros al darnos todas las cosas de antemano desde ya. Así que mis amados hermanos, yo quiero motivarles en este día, en esta tarde, a que disfrutemos y confiemos en la voluntad de nuestro Dios, en su bondad, en su gracia, en su benevolencia hacia todas las personas que Él llama. Aún nos llamó desde hace tiempo y han de estar trabajando y viviendo la vida cristiana y dar cuenta de su administración. Algunos a pocos momentos, tiempos, días o algún mes o año de ser llamados a la presencia de Dios, probablemente ellos se arrepientan y ellos crean y den menor tiempo de administración a cuentas. Pero tanto el uno como el otro recibiremos la bendición de esa vida eterna, de ese cielo prometido. ¿Qué nos toca a nosotros en tanto? Seguir sirviendo el tiempo que nos toque servir. Así que el reino de los cielos no tiene que ver con creer y estar así. No, el reino de los cielos tiene que ver con trabajar, sabiendo que hay un patrón, es Jesús. El reino de los cielos tiene que ver con que hay una recompensa que es dada por la voluntad de Dios, tanto a los que comienzan de hace mucho tiempo en el Evangelio, como a los de última hora. Pero tanto los unos como los otros debemos de servir. ¿Tú estás sirviendo? Yo quiero invitarte a que vamos a unirnos más a servir en este año. Pídele al Señor dirección, hacerte con el liderazgo, hacerte conmigo. Podemos practicar cómo podemos unirnos para trabajar en este año 2021 y en específico y en especial al trabajo que el Señor Jesús nos dejó en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te doy gracias, Dios, porque en esta narrativa nos dejas ver tu soberanía, tu voluntad, tu bondad, tu gracia para con nosotros. Porque sabemos que ese reino al cual tú nos has llamado es seguro para nosotros. Porque estamos en el camino del servicio, estamos delante de ti ya. Y que no es esa entrada por la cantidad de tiempo que nosotros trabajemos para ti, sino por tu voluntad de querer dar. Aunado a esto, hay muchas bendiciones para nosotros aquí en la tierra, como dice el capítulo 19 de Mateo. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos de que no nos tratas como merecemos, sino nos tratas con misericordia y con gracia. Y quiero pedirte en esta hora por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, en físico como en línea, para que nuestro corazón siempre esté delante de ti rendido y dispuesto a permanecer firme en la fe y servirte, porque a esto nos has llamado. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Cuida nuestro corazón de la envidia, de la molestia, por los favores que das a otros y por aquellos que aún sin tanto sacrificio han de entrar al reino de los cielos.
Gracias, Señor, porque tú obras conforme a tu bondad y tu misericordia y tu gracia, y no como merecemos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.